el caballero supo cuál iba a ser su tarea en esa noche, un miedo aterrador se apoderó de su espíritu y sintió cómo su corazón se llenaba de amargura. Unos pocos habían aceptado tal menester, y de ellos algunos se abandonaban a la locura, otros nunca volverían a ser vistos y otros se quitaban la vida con tal de que el mismo demonio no les arrebatase su alma y la arrastrase hacia los abismos infernales. En realidad era muy poco lo que se sabía sobre lo que ocurría en el lado norte del castillo, siempre a la misma hora, en la misma época del año. Cumpliendo con su deber, el joven templario se dirigía a su puesto de vigilancia, pensando en si todas aquellas habladurías podrían llegar a ser ciertas. Sentía un poco de curiosidad y a la vez un miedo atroz de confirmar aquellos rumores. Haciendo caso omiso de sus sentimientos, se detuvo ante la puerta y la dejó a sus espaldas. Enfrente estaba el sendero que daba a la entrada y más allá el frondoso bosque, que si bien de día era muy hermoso, de noche parecía algo tétrico. Era oscuro, silencioso, y los árboles recortaban la penumbra, formando figuras tenebrosas que se dejaban ver con el consentimiento de la pálida luz de la luna. De pronto, su alma se estremeció, su aliento se detuvo y un terror escalofriante lo envolvió. ¿Qué era aquello? Una sombra, sobrenatural, terrorífica, indescriptible, más negra que la noche misma y más real que el aire que respiraba. Era algo difuso, más que verlo podía sentir como penetraba en su ser y dejaba descubiertos sus peores miedos. Sí, así era, no había palabras para describir aquello, no funcionaría ninguna táctica de combate, nada de lo que había aprendido hasta ahora. Pero así se dan las cosas, no siempre se está preparado para todo. Pero debía hacer algo, y rápido. El noble soldado no podía ni siquiera pensar, estaba petrificado. Su cuerpo no le respondía y su escudo, su espada y toda su armadura se volvieron pesadísimas, haciéndolo caer de rodillas al piso. Sus fuerzas ya no estaban con él, lloraba de terror, de angustia, de miedo. Su alma iba a ser trofeo del demonio por la eternidad. Mientras tanto escuchaba esa risa, burlona, aguda, hiriente, disfrutando de la inminente derrota. Era una batalla inusual. No eran el puño y la espada las armas, sino el corazón y el espíritu. Una batalla para la que no estaba preparado. No sabía cómo actuar. ¿Cómo luchar contra eso? Hizo un esfuerzo sobrehumano para eludir el pánico. Trató de respirar un poco más despacio, más profundo, más calmadamente. Su corazón ahora latía más tranquilo. Siguió así unos instantes más. Trató de detener sus pensamientos. Necesitaría todo de sí. No podía permitirse huir de la realidad, así que tomó su espada y se sorprendió al notarla un poco más liviana. Se incorporó y levantó la vista. De esta manera dio el primer paso y avanzó hacia su rival. Caminaba paso a paso apuntando a su contrincante con la espada que lo esperaba, paciente, inmutable, decidido. Su paso era cada vez más veloz, como así su temor aumentaba. Sus lágrimas bañaban sus mejillas, pero iba a dar su vida por su misión. Así que no le importaba más que Dios reciba su alma. Casi sin darse cuenta, notó que ahora corría afanosamente. Ya el miedo había sido reemplazado por decisión, coraje y victoria. Al encontrarse con su rival, levantó su espada con todas sus fuerzas y un grito de batalla que surgió de lo más profundo de su corazón. Cerró los ojos y lanzó lo que pensó sería su último golpe y esperó a que suceda lo que tenía que suceder. Cuando abrió los ojos, estaba solo completamente. Todavía tenía su arma en sus manos. Respiraba agitadamente y miraba para todos lados, queriendo saber sobre la suerte de su enemigo. Pero no estaba. De repente, divisó el sol
asomando por el horizonte. Se había sorprendido de cómo la noche había pasado tan rápido. En unos momentos la luz del sol cubría todo el valle, descubriendo los distintos tonos verdes del bosque, y las aves cantaban alegremente recibiendo un nuevo día. Lo que hace solo un instante era una pesadilla, ahora era paz y tranquilidad. ¿Y qué había sucedido con su rival? ¿Era en realidad el demonio? ¿Lo había vencido? Eso no le importaba ahora, ya había pasado. El caballero contempló su arma, una magnífica espada que relucía como nunca y brillaba como el sol. Cuando llegó a la puerta de entrada, tomó su escudo que había dejado caer, miró por unos instantes la imagen grabada en él que le recordaba quién era. Un caballero templario, un soldado de Cristo. Envainó su espada y se quitó el yelmo para contemplar el sol que lo recibía victorioso en el primer día del resto de su vida. Desde aquella noche la historia había cambiado. Ya se había esparcido por todos los rincones la leyenda que contaba del triunfo de aquel caballero que había logrado vencer al mismo demonio y de cómo la noche fue testigo de aquel poderoso grito de victoria justo antes del amanecer.